Hola alumnos, bienvenidos a la primera clase de Matemática 2. Vamos a comenzar con la unidad teórica del módulo 1, funciones de una variable real. ¿Sí? Entonces vamos a ver primero, en un principio, vamos a ver de qué consta esta unidad. ¿Sí? En esta clase vamos a ver el concepto de intervalo, ¿sí? Que vamos a necesitar para luego definir las funciones con las que vamos a trabajar. Vamos a ver los tipos de intervalos, su clasificación en acotadas y no acotadas y su representación sobre la recta real. Vamos a valernos de la definición o el concepto de relación para luego definir lo que es una función, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo de función. Cuando hablamos de relación, vamos a ver su representación gráfica y analítica y la relación que hay entre el gráfico y la expresión analítica. En la gráfica vamos a analizar las variables de la función y cuando realicemos la parte analítica de esta función o verifiquemos la parte analítica de la función, vamos a encontrar intersecciones con los ejes coordenados y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Todo lo que determinemos de forma analítica debe estar directamente relacionado con la gráfica de la función, es decir, debe tener una correspondencia o una coherencia. Vamos a analizar estas relaciones, ¿sí? Determinando si las funciones son uniformes o multiformes, explícitas o implícitas, o si son funciones pares o impares. Bien. Entonces, vamos a comenzar con el concepto de intervalo. Dice, supongamos que S es un conjunto de números reales, decimos que X pertenece a S, si y solo si X es un elemento de S. ¿Sí? Es decir, que ese elemento X pertenece al conjunto S y que el conjunto S está incluido a su vez en el conjunto de los números reales. Entonces, vamos a decir que ese conjunto es un intervalo. Y los subconjuntos que nos van a interesar cuando trabajemos con números reales, los subconjuntos que más vamos a utilizar, van a ser los llamados intervalos. Los intervalos pueden clasificarse a su vez en acotados y no acotados. Un intervalo es acotado, ¿sí? Cuando poseen cota superior e inferior. Un número es una cota superior de un conjunto de números si es mayor o igual que todos los números del conjunto, y es cota inferior cuando un número es cota inferior de un conjunto de números si es menor o igual que todos los números del conjunto. Entonces vamos a ver dentro de los intervalos acotados, los intervalos abiertos. Cuando representamos intervalos abiertos utilizamos paréntesis, como en este caso, y su representación gráfica sobre la recta real es un segmento que no toma los extremos, ¿sí? Entonces es un conjunto formado por todos los valores que están dentro de A y B sin considerar a los extremos A y B. Un intervalo es cerrado, lo representamos entre corchetes, ¿sí? Un intervalo cerrado AB. Al hacer su representación gráfica sobre la recta, vemos que los extremos, ¿sí? Están representados por un punto lleno. Eso significa que contiene a los extremos, es decir, que un intervalo cerrado va a estar formado por todos los elementos que hay entre A y B y también por los elementos A y B. Luego vamos a ver los intervalos semiabiertos o semicerrados, es decir, por ejemplo, ese intervalo que tiene paréntesis A, B, corchete, es un intervalo semiabierto a izquierda o semicerrado a derecha. Y el otro que dice O, corchete A, B, paréntesis, es un intervalo semicerrado a izquierda o semiabierto a derecha. Y su representación gráfica, para el primero sería S y para el segundo sería esa representación sobre la recta real. ¿Sí? Como vemos, cuando representamos intervalos abiertos,
el extremo que no consideramos lo representamos con un punto vacío y el intervalo cerrado lo representamos con un punto lleno. ¿Sí? Entonces podemos decir que los semiabiertos o semicerrados están constituidos, por ejemplo, en el primer caso es un intervalo semiabierto a izquierda. Entonces está formado por todos los elementos entre A y B, incluyendo a B. Y en el segundo caso, que es un intervalo semicerrado a izquierda, comprende a todos los valores entre A y B, incluido A y excluyendo a B. Luego vamos a ver los intervalos no acotados. En este tipo de intervalos van a aparecer expresiones que llamamos menos infinito e infinito. No son números reales, ¿sí?, sino son simplemente expresiones, y estos intervalos van a estar representados mediante semirrectas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un intervalo semicerrado, ¿sí?, por ejemplo es semicerrado a izquierda o semicerrado a derecha, y como vemos aparecen los símbolos de más infinito y menos infinito. Eso significa que en el primer caso, cuando es semicerrado a izquierda, va a tomar a todos los valores que son mayores o iguales a A, y en el segundo caso va a tomar el intervalo todos los valores que son menores o iguales que B. Como en este caso, vemos que son todos los valores mayores o iguales a A, y en este caso todos mayores iguales que B, menores iguales que B, perdón. En el otro caso tenemos un intervalo semiabierto en A la izquierda y en B a la derecha, ¿sí?, su representación gráfica. Y luego finalmente tenemos el conjunto infinito, como vemos dice menos infinito más infinito, que constituiría a toda la recta real. Luego vamos a pasar a ver el concepto de función, y dice que una función, dada su definición, dice dado dos conjuntos A y B no vacíos, se llama función de A en B a la relación que asigna a cada elemento del conjunto A uno y solo un elemento de B. Es decir, que para cada elemento de A le corresponde un único elemento del conjunto B. Bien, simbólicamente dice la función f verifica la relación de A en B tal que x pertenece a A, existe un y que es único que pertenece a B y que verifica que y es igual a f de x. Es decir, que para todos los elementos x que pertenecen al primer conjunto A, existe mediante la función f una única imagen y en el conjunto B. ¿Sí? Esa sería la definición de función. Para poder comprender esta definición, vamos a ver un ejemplo. Dice, un grupo de personas desea alquilar un vehículo para realizar un viaje entre dos ciudades. El precio del alquiler del mismo, incluyendo el combustible necesario para el recorrido, es de 360 pesos. Además, se desea contratar un chofer y este cobra 50 pesos. El vehículo tiene capacidad para transportar hasta 8 personas. Es posible plantear una ecuación que nos permita hallar el precio unitario Y para cada cantidad de personas X que realicen el viaje. Es posible considerar cómo funciona la relación entre el conjunto X, cantidad de personas, y el Y, precio unitario. Entonces, veamos la solución analítica. En un primer momento podemos analizar, como dice que el máximo total de personas que pueden viajar en el vehículo es 8. Vamos a comenzar analizando por si para una persona que viaje en ese vehículo. Entonces, si la cantidad de pasajeros es igual a 1, tenemos que 360 es el precio del alquiler del vehículo y 50 pesos era el precio del chofer. Entonces, para una persona va a ser la suma entre 360 pesos más 50 pesos y nos da un total de 410 pesos. Entonces, para una sola persona el costo total sería 410 pesos. Si deciden viajar dos personas, ¿sí?, ese monto, 410, se va a dividir entre las dos personas, ¿sí? Entonces van a terminar
pagando un total de 205 pesos por persona. Y así podemos continuar este análisis hasta llegar al límite, que era x igual a 8, ¿sí? Porque ese era el tope de personas que podían viajar en el vehículo. Por lo tanto, realizamos la misma operación, 410 dividido 8, y obtenemos que es igual a 51,25 pesos por persona. Entonces podemos, como observamos, podemos determinar una relación funcional, ¿sí? Vemos que 410 es un término constante y que va variando de acuerdo a la cantidad de pasajeros que van a decidir viajar. Si viaja uno, el total va a ser 410, si viajan 2 es 205, y así sucesivamente si viajan 8. Entonces 410 sería un valor constante en nuestra función y x es una variable, ¿sí? La variable independiente, ¿sí? En este caso, que varía entre 1 y 8. Por lo tanto, podemos expresar nuestra función de esta manera. Nuestra función y va a ser igual a 410 sobre x, que es la variable independiente. A medida que vamos dándole valores a esta variable, a la variable x, obtenemos diferentes valores para y. Entonces, ahí llamamos variable dependiente porque depende de los valores que asignemos a x. En este caso, en un rango de 1 y 8. Bien, entonces, como observamos, el rango de A, ¿sí? O el conjunto dominio de esta función que llamamos A, está constituido por los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que están incluidos en el campo de los reales, ¿sí? Y lo expresamos como un intervalo cerrado porque dijimos que podían viajar una persona, 2 personas, 7 personas, 8 personas, ¿sí? Entonces toma a los extremos 1 y 8, por lo tanto es un intervalo cerrado, y en función de darle a x cada uno de esos valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que constituyen el conjunto A, podemos determinar el conjunto B de imágenes de I que está representado en ese intervalo cerrado. Entonces, una vez que ya hicimos el análisis analítico de esta función, podemos hacer el análisis gráfico, ¿sí? Dándole a x cada uno de sus valores correspondientes y encontrar sus valores sobre y, sobre el eje de ordenadas o sobre el eje y. Como vemos, bueno, para una persona es 410, para 2 personas 205 y para 8 personas, que es el tope, tenemos 51,25 pesos. Entonces hay una correspondencia entre lo que encontramos analíticamente y entre lo que encontramos en la forma gráfica, ¿sí? Como vemos, no intercepta la función, digamos, la función f no intercepta ninguno de los ejes y el intervalo de decrecimiento sería en este caso, se encuentra entre 1 y 8. ¿Sí? Nuestra función está decreciendo a medida que los valores de x aumentan. Bien. Entonces, de esta manera se puede verificar o visualizar el concepto de función que siempre tiene que tener una coherencia, la parte analítica con la parte gráfica. Bien, ahora dice, análisis. Podíamos analizar a las funciones si eran funciones uniformes, multiformes, pares o impares, ¿sí? Explícitas o implícitas. Entonces vamos a decir que una función es uniforme cuando su resultado es único, ¿sí? Recordemos que por las propiedades de las operaciones tales como la suma, multiplicación, potenciación, nos dan resultados únicos, por lo tanto su empleo en algunas funciones le dan a la función esa característica de unicidad. Y después dice que las relaciones multiformes son aquellas en las que para cada valor asignado a x obtenemos más de un valor para y ello ocurre, por ejemplo, cuando la operación es la radicación. Recuerden que, por ejemplo, cuando tenemos la raíz cuadrada, obtenemos dos valores, uno positivo y uno negativo para y. Entonces, vamos a obtener dos valores para la variable independiente y el concepto de función decía que
los valores de y o del conjunto de imagen deben ser únicos, ¿sí? Por lo tanto, no definimos, cuando hablamos de funciones multiformes, no las definimos como funciones, sino como relaciones, ¿sí? Porque no cumplen con esa condición para ser una función. Luego dice que una función va a ser explícita, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenemos despejado el valor de y, ¿sí? Por ejemplo, en los ejemplos dice y igual a 2/3 de x menos 1, ¿sí? Entonces, mediante una sustitución directa de cualquier valor de valores de x, podemos encontrar los valores de y. Y una función implícita va a ser cuando una función esté expresada en dos variables, ¿sí? Si yo decido despejar alguna de esas variables, x o y, voy a encontrar su expresión o su función explícita. Las funciones pares o impares, ¿sí? Una función es par cuando, al reemplazar a x por su valor opuesto, obtenemos el mismo valor de f o el mismo valor de y. Por ejemplo, aquí en el gráfico dice que, por ejemplo, para 6 y para menos 6, como observamos en la parábola, se obtienen la misma imagen en y. Entonces, por lo tanto, la función es par. Y toda función par siempre es simétrica con respecto al eje de ordenadas o al eje y, como vemos en la parábola. Se cumple esa simetría y el eje de simetría es el eje y. Y las funciones impares van a ser aquellas que, al reemplazar a la función por su opuesto, obtenemos una función también opuesta, ¿sí? Este tipo de funciones son simétricas con respecto al origen de coordenadas, ¿sí? Como pasa con la función que aparece en el ejemplo, que es una función cúbica. Bueno, alumnos, de esta manera concluiríamos entonces con la primera parte del módulo 1, de la unidad número 1 de la materia de matemática 2. Los espero la próxima. Gracias.